acá está, por ejemplo, mi primer libro, que es el que estoy ahora reescribiendo, que se llama Imágenes de la mujer en Carpentier y García Márquez. Obviamente la obra de García Márquez es muy conocida, pero sobre todo hay que leerla. Yo no me identificaba mucho con las obras, por ejemplo, de un Cortázar o de un Conti, porque eran muy urbanos de alguna manera para nosotros. En cambio, la vida de los ingenios y todo el interior tucumano, hasta el calor, nos acerca mucho a García Márquez. Soy Carmen Perilli, doctora en letras, profesora titular de literatura latinoamericana de la Universidad Nacional de Tucumán. He sido investigadora principal del CONICET, he sido investigadora de carrera del CONICET. Y bueno, a lo largo de toda mi vida, prácticamente desde, diríamos, 20 años, hace 50 años va a ser, estoy trabajando sobre fundamentalmente literatura latinoamericana. He trabajado la época colonial, pero sobre todo la época contemporánea. Reconozco que tenía un importante capital simbólico porque mi madre es profesora de historia y trabajó mucho tiempo en historia del arte. Era una persona que nos leía, nos explicaba, nos daba cosas. Yo tenía muchos libros, digamos. O sea, cuando llegué a la facultad, para mí había una continuidad de alguna manera de clima, ¿no? Cuando yo entré a la universidad en el año 68, la población estudiantil era bastante más reducida y yo lo que sí noto o recuerdo de mi época, la cantidad de vasos comunicantes que había entre todas las facultades. Me juntaba con gente de psicología, de filosofía, pero también de arquitectura o de ciencias exactas. Además porque funcionaba como sucursal, al menos de la Facultad de Filosofía y Letras, La Cosechera, el bar La Cosechera. Yo me sentaba a discutir en La Cosechera durante horas sobre García Márquez, pero no se me ocurría que había que hacer un trabajo para puntuarme, o sea, era otro mundo, digamos. No sé si mejor, peor. Para mí, por además yo tenía 20 años, evidentemente en algunas cosas mucho mejor. Alrededor del segundo año se dio el cordobazo, el tucumanazo, y ahí comencé yo a militar. Era muy el clima que se genera alrededor, después de la Revolución Cubana, que alrededor de los 70, el clima en el cual lo político no estaba separado de lo cultural. Las manifestaciones yo participaba, pero era bastante miedosa, así que no pasaba mucho, no aparecían nomás la policía y salíamos corriendo, me llevaban a mí, me ayudaban a irme. Lamentablemente, gran parte de esa gente, algunos de esos compañeros, amigos, están desaparecidos. Nosotros nos oponíamos al más borradores y más tizas, que considerábamos, por ejemplo, que era la consigna del Partido Comunista, que estaba en la facultad también, y pedíamos un poco cambios en los planes de estudio, una universidad más orientada hacia las necesidades del medio. Y mientras yo cursaba, tuvimos una época de oro. Curiosamente, esa época de oro fue el último periodo de la dictadura, porque en ese momento vino a Tucumán un rector, que fue Héctor Ciapucio, que era un hombre que tenía un proyecto para la universidad, un proyecto, digamos, de izquierda, pero digamos, con una orientación nacional. Y nosotros en esa época pudimos discutir qué modelo de universidad queríamos. Estaba el teatro universitario, traían gente, fue como una primavera. Se escuchaba las películas a la hora de los hornos, con eso lográbamos un poco debatirlo a eso. Había en la facultad lo que es hoy el salón de actos, era un salón de actos y ahí se daba cine también.
En general, el estudiante de esa época tendía a ser noctámbulo porque estudiábamos de noche, después del café y bueno, han sido años muy lindos. Con los profesores teníamos una relación muy distante. Un profesor no se sentaba con nosotros a tomar café en el bar. En ese sentido, quien rompió con todo eso cuando llegó a Tucumán en los años 70 fue el que vino a hacerse cargo, ganó un concurso en literatura latinoamericana, yo ya estaba casi en los últimos cursos, que es Octavio Corbalán, que fue mi profesor después titular cuando entré a la cátedra y que fue con quien primero me formé, ¿no? Nosotros estábamos deslumbrados con la llegada de los escritores llamados del boom. Yo incluso estaba entre dos carreras y había resuelto estudiar letras después de leer a García Márquez, cosa que puede ser un lugar común, pero era así, o sea, lo leí en el secundario y a partir de ahí me quedé fascinada. Me recibí a los 22 años, al poco tiempo me casé y entré a trabajar en la Cátedra de Literatura Latinoamericana en Argentina como adscripta. Esa fue una época muy dura. Había mucha arbitrariedad, sacaron gente. Y bueno, no duró mucho, ¿no? Del 74 al 76, y en el 76 llegó el golpe. Me vi forzada a renunciar, yo no podía irme afuera, entonces me fui al interior. Mi exilio fue en Aguilares, en la casa de mi madre. Cuando uno vuelve a los pueblos son como volver en el tiempo. O sea, yo volví a encontrarme con los espacios, con los lugares de mi niñez, digamos. Mientras tanto, yo había resuelto que no iba a dejar de leer, de estudiar y de escribir, cosa que lo hice desde Aguilares, a pesar de que yo me cuidé de volver a la facultad. Alguna vez escribí que las épicas no son recomendables, es verdad, pero también es cierto que por alguna razón, después de vivir el secuestro, es como que la fuerza me vino de una especie de tener que aceptar esa situación, tener dos chicos, y bueno, como yo decía, te calzas los anteojos negros por si acaso llorás y seguís y le metés, porque no hay otra. Digamos, una sensación que no solo hay una sustracción de un cuerpo de un otro, sino también un cambio en la condición de uno que no sabe cuál es. Además, esta siniestra figura del detenido desaparecido es muy terrible. Vos te encontrabas con gente que consultaba a divinos, gente que te hablaba de apariciones, o por ejemplo, la gente estaba desesperada. Cuando vino la OEA a Tucumán a recoger las declaraciones, que hacíamos una enorme cola de los familiares, porque había que llevar las denuncias. Bueno, nos filmaban desde afuera y ahí, por ejemplo, yo tuve la compañía de amigas mías y de amigos míos que no tenían nada que ver, pero que me apoyaron. Y recuerdo con mucha alegría el momento que desde Aguilares había mandado un trabajo, porque yo había elegido como tema, no cualquier tema, había elegido trabajar los dictadores, en la representación de los dictadores en la literatura latinoamericana. Y mi primer trabajo lo publicaron en México, en Cuadernos Americanos, que es una revista muy importante. Así que bueno, para mí fue una felicidad total. Pero yo estuve mucho tiempo aislada, leyendo mucho y también muy apoyada por gente de Tucumán, ¿no? En el 80 decidí ya empezar a volver y como que de alguna manera comencé a aceptar la probable muerte de mi marido, además de hacer los trámites de denuncia de la desaparición. Lo que yo hacía cuando venía a Tucumán, participaba de dos tipos de grupos de estudio. Uno que fue muy importante, que lo dirigía María Eugenia Valentier, una persona extraordinaria, que era sobre mitos, que se llamaba Mitos y Logos, que era un grupo privado en el sentido de que no dependía de la facultad. Y otro que era de psicoanálisis,
O sea, los grupos de psicoanálisis fueron como una especie de refugio para muchas de las personas que quedamos fuera de la universidad. Bueno, con el tiempo ya resolví comprar un departamento en Tucumán con mi madre y posteriormente, bueno, y ahí me presenté al CONICET. La primera beca del CONICET yo me presenté bajo la dirección de Eugenia Valentier, de Jenny Valentier, sobre Borges, porque yo sabía que Borges era terreno neutral. Me hacía gracia porque yo le peleaba a Octavio Corbalán cuando estaba en la facultad, diciéndole que nunca iba a leer Borges, que esa era una frase de Mario Benedetti en su sectarismo. Borges es grande independientemente de dónde se lo lea. Y bueno, sin embargo, en Borges encontré el refugio, trabajé sobre mito y literatura en Borges a lo largo de 2 o 3 años. Y bueno, ya ahí vino la democracia, ya me encontré con mi marido actual, es como que comencé a cosechar tener otra vida, ¿no? Nosotros cuando volvimos en el año 84, no solo volví yo, volvió mucha gente, hubo un grupo grande que formó el instituto donde yo estoy, que es el Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos. Y yo ya ahí comencé a formar gente en la cátedra. Paralelamente al trabajo que hice sobre Borges, entré en el campo que me interesó mucho del género, porque cuando trabajaba los dictadores, trabajaba también las representaciones de la mujer que estaban ahí. Humberto Eco dice que hay libros que respiran como ballena. Yo diría que los libros respiran de manera distinta y el crítico tiene que saber escuchar esa respiración. O sea, hay un movimiento del libro en el cual uno como crítico entra a escuchar. En ese sentido, siempre que he hecho crítica literaria, lo he hecho teniendo en cuenta los libros, ¿no? O sea, alguien me decía que era muy peculiar mi manera de hacer crítica porque yo hago menos teoría, digamos, o uso menos el aparataje teórico. Ahí comencé a estudiar historia y ficción y cuando entré al CONICET, mi tesis fue sobre las mujeres en García Márquez y Carpentier. ¿Por qué? Porque me interesaba el tema del género y me interesaba sobre todo esas mujeres que construían, digamos, estos hombres. Recordemos que los idílicos narradores del boom son todos hombres. Había algunas mujeres, pero que fueron ignoradas olímpicamente. En realidad las mujeres van a poder empezar a ser reconocidas mucho después. Porque, bueno, hablar de género, yo recuerdo cuando comencé a hablar de género, allá por los años 80, que posteriormente yo me conecté con el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de Buenos Aires, con Nora Domínguez. Bueno, no era muy común. Acá era como, ahora es como que está en el tapete el tema y las problemáticas. Pero cuando uno recorre la cultura, se da cuenta lo dificultoso que ha sido para las mujeres ser visibilizadas. Las mujeres estaban ahí. Ahora sí hay un público que lee esto, además de un movimiento femenino que exige esa reivindicación, ¿no? Creo que de alguna manera la mujer siempre ha estado presente en la historia. El problema es que no ha sido nombrada como presente, digamos. Y ahí trabajé sobre todo, entré con la obra de una escritora mexicana, que es Elena Poniatowska. Escribí un libro que se llama Catálogos de Ángeles Mexicanos, porque ella aprovecha la literatura para hacer una especie de historia de las mujeres. Siempre es como que a mí me ha interesado esa literatura que tiene una referencialidad. Me ayudó mucho a trabajar, por ejemplo, como un autor como Borges, donde uno puede meterse en la literatura que se remite a sí misma. Me fascina también trabajar esa literatura que me permite interrogar a los textos y que los textos me permiten a su vez, me ofrecen, como García Márquez dice una frase muy linda, que una novela es una representación cifrada de la realidad, una adivinanza del mundo nada más que escrita en un idioma distinto.
Después seguí trabajando, siempre picoteando un poco, porque yo soy una lectora bastante voraz en Vargas Llosa con Vargas Llosa porque me desafiaba un poco la violencia que hay en la obra de Vargas Llosa, una violencia soterrada, más allá de las diferencias estéticas que hagamos entre el primer periodo y el último, pero también una violencia que se expresaba en términos de género. Y ahí estuve indagando mucho sobre la cuestión de la guerra interna peruana, o sea, todo el tema del sendero luminoso, o sea, toda la cuestión de en vez del hombre nuevo, ¿qué pasa con la mujer nueva, el lugar que se le otorgan estos grupos progresistas a la mujer? También hay otro trabajo mío que es sobre otra mujer que estuvo presa 20 y tantos años, la mujer de José María Arguedas, Sibila Redondo. Trabajo no solo en este caso trabajo no solo textos, sino una película, documentales. O sea, ver cómo la representa, cómo se la representa, cómo de alguna manera tratar de reconstruir un imaginario que la representa de una determinada manera. Y ahí como que también entré a problematizar ciertos conceptos de historia de la literatura. Entre ellas creo haber acuñado un concepto que siempre uno es bastante dudoso sobre el aporte de uno, que es el concepto de memoria literaria. La construcción de una memoria literaria, como yo le llamo, que vendría a ser la posibilidad de manejar un archivo literario, de tener, no necesariamente ordenado históricamente, lo que importa es que uno pueda conocer esos relatos, porque en realidad la literatura nos provee aquellos relatos maestros que codifican lo que sería el texto maestro de las sociedades. A pesar de que pueda parecer un anacronismo, el libro sigue siendo una fuente muy importante. Piglia decía que la lectura obliga a que nos demos un tiempo por el mismo carácter horizontal, de alguna manera. Uno no puede leer todo en solo, sino que tiene que ir leyendo. Entonces eso implica un pensamiento distinto de la instantaneidad que tiene la imagen, ¿no? Primero hay que escucharlo al libro, aprender, afinar el instrumento que es uno mismo. Por eso, para mí, todo investigador, en especial si es investigador en literatura, tiene que leer. Y sobre todo creo que hay que leer y conservar el placer de leer, ¿no? Lo cual no significa que no nos cueste esfuerzo. Por ahí el placer viene después del esfuerzo. Borges decía su frase fantástica, que era que la lectura es una forma de la felicidad, que la escritura también, pero menor, ¿no? O sea, en realidad uno no escribe solo, reescribe cosas que ya ha leído. O sea, uno tiene lecturas que las vuelve a escribir. Trabajamos durante muchos años en el Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos, que hay un grupo muy grande, y posteriormente confluimos junto con otros investigadores a la construcción del INBELEC, que es la unidad ejecutora de doble pertenencia, por un lado a la facultad y por otro lado al CONICET. Participé del INBELEC un tiempo, que se hicieron los encuentros, se hicieron las discusiones. Lo interesante del INBELEC era construir un espacio de discusión con materiales diferentes, ¿no? Gente que trabaja con sociología de la cultura, con la gente que trabaja con lingüística y con los que trabajamos en literatura. Yo creo que siempre tiene que mantener la vinculación con la universidad. Creo que la pata en la docencia es muy importante. Actualmente estoy reescribiendo el libro de la tesis, estoy armando un corpus de mujeres y estoy trabajando sobre un grupo de mujeres que en el siglo XX, o sea, sobre lo que serían biografías o novelas sobre mujeres, qué representaciones hay que a lo largo del siglo XX están presentes en las revoluciones. Y como armando con estos textos un poco una especie de mosaico lo más aproximado posible a cómo, digamos, las dificultades que las mujeres tuvieron
para ser aceptadas aún en los espacios progresistas.